Hola amigos de Billar Online, soy el maestro Jonathan Maravilla y en esta ocasión estoy muy contento porque voy a poder entrevistar a uno de los grandes del billar mexicano, como es el maestro Roberto Rojas. Gracias. Maestro, primero que nada quiero darte las gracias por aceptar esta entrevista. Es muy importante para mí y creo que no cualquiera tiene la oportunidad de entrevistar a un grande del billar como lo eres tú. Tengo muchísimas preguntas, tengo muchísimas cosas que me encantaría platicar contigo y que me encantaría que la gente que nos está viendo pudiera escuchar. Primero que nada, muchas gracias por aceptar mi entrevista, mi humilde entrevista. Y quisiera comenzar preguntándote algo que creo que es muy interesante. Durante este tiempo que yo llevo de jugar billar, que es poco tiempo, he escuchado muchos mitos de lo que era el billar hace 25, 30 años. Y creo que no hay nadie mejor que me pueda dar testimonio de lo que era el billar en ese entonces que tú. ¿Qué podrías contarnos de cómo era el billar hace algunos años? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias también por el concepto que tienes de mi persona. Y sí, efectivamente yo tengo ya 50 años, este año cumplí 50 años de jugar billar. Y te puedo hablar con mucha propiedad porque yo lo viví de cómo era el billar hace 30 años, por ejemplo. Era un billar con mucha pasión, con mucho amor por el juego. La gente realmente era sentía como si el torneo fuera todo un evento. Era muy respetado y muy respetuosos también las personas que asistían. No se jugaban los torneos como se juegan hoy, que se juegan en 3 días o en 2 días. Tampoco había handicap. Eran torneos de round robin y solo existían los torneos, el torneo del Distrito Federal, el torneo nacional y los selectivos para el Panamericano. Y las copas, se hacían muchas copas en las que surgía algún patrocinador que ponía una cantidad de dinero. Jamás se cobraba inscripción, siempre la casa ponía el dinero. Y era riguroso uniforme, ya sea el uniforme que conoces de chaleco, o anteriormente se jugaba con un pantalón negro, camisa blanca y un suéter negro. Ese uniforme caracterizó por un tiempo a los amateurs de los profesionales. Los profesionales jugaban en Estados Unidos en la época de los 40s y cuando cambiaron, la Unión Mundial pidió que el uniforme fuera suéter negro, pantalón negro y camisa blanca para hacer esa diferenciación. Pero de cualquier manera se veía muy, muy bonito el torneo. Y por ejemplo, el torneo del Distrito Federal duraba 10 días, 12 días. Era muy padre porque te daban un horario y tú sabías a qué hora jugabas, con quién jugabas y si ganabas, cuándo te tocaba de nuevo. Entonces tú ibas a trabajar, después de trabajar te dabas un baño, podías llevar a la familia, ibas a jugar tus 2 partidos y hasta mañana. Y así, por 12 días. El nacional igualmente. Pero algo pasó que el billar se fue prostituyendo poco a poco. Y se va prostituyendo y se va olvidando. Las nuevas generaciones piensan que el billar es como lo conocemos ahora. La verdad es que como conocemos el billar hoy, muy a mi pesar te lo voy a decir, pero me parece una basura. O sea, esto no está bien, esto no está nada bien. No podemos ver las cosas como si fueran normales. Nosotros debemos entender que debemos pugnar porque nuestro deporte sea digno, porque sea con mucha categoría como era antes. Debemos respetarnos a nosotros mismos. No considero que un torneo sea sin uniforme, con handicap, a deshoras y cuando se está jugando la final la gente ya se fue. O sea, eso no es posible, no está bien. Porque paradójicamente en México tenemos mucho talento. Y a pesar de los pesares, nosotros seguimos marcando cada vez más promedio. Anteriormente marcar 1000 era muchísimo. Hoy se marca 1200, 1300, 1400, 1600
y se nos hace natural. Sin embargo, tú verás en la mayoría de los torneos que no se lleva promedio. Así es. Y eso yo no lo entiendo. O sea, esas cosas para mí, para mi generación, chocan, totalmente chocan. Por esa razón hicimos la UMCB, para tratar de quitar todo eso y tratar de hacer las cosas un poquito diferente, aunque luchamos contra corriente porque la federación siempre nos está golpeando por abajo. Entonces nos obstaculiza muchas cosas y no podemos desarrollarlo. Yo no entiendo por qué los jugadores aceptan que la federación haga ese tipo de cosas. No hay eventos, no hay estímulos, no hay torneos, no hay pasajes, no hay becas. ¿Para qué existe la federación? Creo que está muy mal eso. Sí, definitivamente yo recuerdo que cuando comenzaba a jugar billar había toda una estructura de billar que venía de hace muchos años. Yo escuchaba a algunos jugadores, digamos, ya viejos en aquel entonces. Cuando yo comencé en el pool, como quizá muchos sepan, pero sin embargo en México el juego de carambola siempre predominó, ya tenía toda una jerarquía en México el juego de carambola. Incluso yo recuerdo haber visto Copas del Mundo, como yo creo que todos recordaremos, de la Copa del Juan de la Barrera en el 2007, que fue un evento maravilloso, ¿no? Y supongo que muchos de los nuevos jugadores, o que llegamos a ver eso cuando estábamos en nuestros inicios, nos preguntamos qué fue lo que sucedió, que el billar se detuvo. Realmente yo creo que nosotros no tenemos el conocimiento de qué fue todo lo que ocasionó este declive del billar en México. Sin embargo, creo que esto también ha pasado porque hemos dejado de lado a los grandes maestros. Ya no se les ha dado el prestigio y la categoría, como tú bien dices, que realmente se merecen, ¿no? Yo recuerdo que cada vez que hablaban del currículum mexicano, México, al menos a nivel latinoamericano o centroamericano, siempre predominaba o era de las grandes figuras, y de unos años para acá eso cambió completamente. Dejaron de competir, dejaron de muchas cosas que frenaron el billar. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Roberto, tú principalmente, ¿cuál crees que sea el problema que tiene México en la actividad o deporte del billar? ¿Realmente cuál crees que sea el problema de fondo que nos tiene así? Mira, nosotros luchamos en el billar contra todo, o sea, siempre estamos contra corriente. Es un deporte con una carga social muy grande, muy despectiva. Todo el mundo critica al billar y hablan de que son vagos, de que son borrachos. Yo no creo que no tengan razón en muchos casos, pero la gente habla básicamente de las salas de billar, no habla del juego. El juego es otra cosa, totalmente diferente. En alguna ocasión, Cristina Pacheco me preguntaba en una entrevista en la televisión, ¿es cierto que el billar es de vagos, maestro? Y le dije, sí, es cierto, pero también en el Azteca caben 110,000 y nadie les dice nada. ¿O esos qué hacen? ¿Esos juegan fútbol? No, esos se emborrachan con una caguama frente a la televisión. Pero como no está estigmatizado, como es un deporte al aire libre, piensan que todo el mundo juega fútbol. No es cierto. Las regulaciones en México hacen que el billar sea de esa manera. No es posible que te permitan abrir un bar, que haya permiso para bar, y que no haya permiso para billar. Las personas que hacen los reglamentos, como todo en México, jamás han jugado billar. Y simplemente le ponen giro negro porque piensan que el billar es malo. Pero nunca han tocado una bola, nunca han visto un torneo. Entonces, a partir de ahí, primero te restringen la entrada hasta los 18 años. Y luego, no puedes vender alcohol, no puedes vender esto, no puedes vender lo otro. No te dan permisos, todo es apócrifo. Juegas billar, eres vago.
O sea, ni siquiera se adentran en eso para hacer una revisión y decir, a ver, ¿por qué no ponemos una escuela de billar? ¿Por qué no sancionamos las salas que están en mal estado? ¿Por qué no sancionamos las salas que tienen permisos apócrifos? ¿Por qué no hacemos algo por este deporte? Porque ni siquiera saben las estadísticas. El 10% de la población en México practica billar. Estás hablando de 12 millones de personas. Ni siquiera por aquí les pasa que esa cifra exista. Todo es como underground. Y entonces nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. En ese estira y afloje, los años pasan, la gente se muere, la gente deja de jugar, se le acaba la pasión, se le acaba la afición, y pasan generaciones y generaciones de algo en lo que éramos líderes. Mira, yo soy campeón mundial de billar. Así. Jamás me han invitado a una cena, la federación. Jamás me dieron una beca después del campeonato mundial. Puros aplausos y puros trofeos. Y hay momentos en que los trofeos me los quiero comer, porque cuesta mucho trabajo ganar el dinero. Cuando tú diste por tu país lo mejor, y no solo diste lo mejor, sino estás representando a tu país dignamente, trayendo un campeonato mundial. No creo que alguien que haga un deporte X, carreras o atletismo, que gane una medalla de oro, le dan una beca, le dan una casa, le dan, no sé, algún puesto en algún lugar. Con nosotros pasa todo lo contrario. Nadie se percata de lo que has hecho. Y es triste, la verdad es muy triste. Hubo un momento en que yo estaba frustrado por todo eso. Después entendí que la vida es así, que la situación en México es de ese tipo. Entonces, o haces la frustración a un lado, o te mueres en la tristeza. Tienes que hacer otro tipo de cosas y reinventarte. Pero es muy triste que en nuestro país no se reconozca. Nada, ningún logro. Definitivamente es muy triste porque no cualquiera llega a ser campeón del mundo, Roberto. No cualquiera. Hay mucho sacrificio detrás y supongo que todos sabemos que hay sacrificios que son más grandes que otros, pero parece ser que se nos olvida todo eso al momento de criticar sin saber, criticar sin importarnos que puede lastimar. Y vaya que lastima, porque para muchos de los que amamos el billar, creo que involucramos el billar en muchos aspectos de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, para hacerlo como que completo. Uno de los aspectos importantes para mí que en realidad me gustaría que comentaras es los mitos que existen en el billar. ¿Crees que sean justificados en cuanto a la competencia se refiere? Ahorita estoy pasando de una cosa a otra porque definitivamente la intención de jugar un buen billar es para competir, pasando por otros aspectos que nos llene como hobby y nos lleve en muchos otros sentidos, pero la competencia siempre es algo muy puntual, algo que requiere de muchas cosas, de disciplina, de todo lo que ya hemos hablado antes. Esta situación, ¿crees que hay muchos mitos que se tienen en México que entorpecen el crecimiento en México del billar? Sí, porque la mayoría de los billaristas cuando comienzan no tienen un proyecto, no van de 0 a 100, sino empiezan divirtiéndose, empiezan yendo a la sala de billar, juegan por diversión y son garbanzos de a libra los que de pronto salen con mucho talento, y esos que salen con mucho talento al final de cuentas son los que compiten. Pero en la propia competición, como no hay estímulos, entonces siempre se van por el lado del dinero, por el lado de la apuesta. Como te decía, cuando tú entras al billar tienes 18 años o más, y entonces cuando ya empiezas a jugar bien, porque es un deporte muy difícil, pues ya pasaron 10 años o más, y entonces estás en plenitud a los 40 años, pero a los 40 años tienes un chorro de obligaciones, o ya estás casado, ya tienes hijos, ya tienes malos hábitos, comes demasiado, duermes poco, trabajas mucho, y entonces no estás dedicado por completo al billar cuando es tu pasión.
Entonces, competir, trabajar, sufrirle, sin ninguna ayuda, y no solo ninguna ayuda, sino además una carga social de la sociedad, es muy difícil, sumamente difícil, muy complicado. Entonces, los que llegan son garbanzos de a libra, y esos que llegan tampoco son respetados, al contrario, como los cangrejos, ¿no? Te quieren jalar. Ese llegó porque le dedica todo el día al billar. Pues sí, porque es lo que me gusta, es mi pasión, es lo que quiero. Para mí no es un hobby, es realmente lo que quiero hacer en la vida. Y he fincado mi vida a través del billar. Yo hice las Copas del Mundo, yo hice el campeonato, la Copa Elite, yo tuve una fábrica de mesas, yo fui presidente interino de la federación. O sea, hice muchas cosas para el billar, pero tristemente el factor humano siempre es muy complejo. O sea, cuando estás arriba te quiere tirar todo el mundo. Y esa parte es muy difícil saltarla. Siempre tienes problemas con eso, siempre. Por eso se complica mucho. Definitivamente yo me quedo sorprendido con lo que me dices porque, bueno, no sorprendido, no me sorprende lo que me dices, lo hemos platicado muchísimas veces, pero me quedo sorprendido con cómo es la actitud de la mayoría de las personas que siguen el billar y que de alguna forma también les gusta, pero que cuando se trata de apoyar, como bien lo dices, lejos de aportar cosas productivas, hacen ver los defectos, hacen ver los errores. Y se nos olvida que finalmente si una persona está cometiendo algunos errores, será porque intenta cometer aciertos también, intenta ayudar, intenta mejorar. Seguramente no en todos los casos las cosas salen bien, pero por desgracia algunas cosas deben salir mal para que las cosas también puedan salir bien. Con esto quiero mencionar que me parece muy importante lo que me dices de que la competencia está basada en que no tenemos una línea de entrenamiento ni un camino real a seguir para los que nos gusta este deporte como algo más que un simple hobby, ¿no? Como para tomarlo como de verdad un deporte de alto rendimiento. ¿Crees que este problema en México tenga que ver con las salas de billar? ¿Crees que las salas de billar tengan cierta responsabilidad o únicamente cae la responsabilidad en los que lo practicamos? No, mira, yo creo que es un todo, porque el billarista debe hacerse responsable también de su función, su papel en el billar. Es decir, el jugador de billar piensa que merece todo, que merece paño nuevo, ruedo nuevo, calefacción en las mesas, buena luz, que nadie se cruce, que tú tengas todas las atenciones para él, pero él paga 30 pesos por el tiempo. O sea, no considera que todo esto es caro. Encima a veces te queda de ver. Entonces el propietario de la sala, como ve cómo es el personal que juega billar, cómo son los jugadores que van al billar, dice, no, pues ¿para qué les cambio el paño? Si de todas maneras ellos van a exigir que la mesa está caída, que por eso perdí, porque no le pones calefacción. No, así que se vayan. Entonces, eleva un peso el precio y la gente llora. No sé, el precio real de una sala de billar debe ser de 100 pesos hacia arriba a la hora, para que el dueño pueda cambiar el paño, pueda tener ruedos nuevos, pueda darle la atención que la gente merece, ¿verdad? Porque si no se hace un círculo vicioso. Si tú no cooperas, si tú no pagas, pues ¿cómo pretendes que las cosas estén bien? Ok, esa es la parte del billarista y la parte del dueño, ¿verdad? Pero también las rentas. El billar, una mesa requiere de 30 metros cuadrados para poder jugar. Entonces, si tú tienes 10 mesas, ya tienes 300 metros. Y 300 metros no te baja de 40 a 50 mil pesos la renta. Comparativamente, si cada mesa solamente te deja 300 pesos al día, ¿cómo puedes pagar la renta? Claro. ¿Cómo puedes pagar las nóminas? No alcanza. Entonces, yo creo que tiene que haber una simbiosis ahí que nos permita una fórmula ganar-ganar. Es decir, el billar tiene que elevar el nivel recortando las mesas. En lugar de 10 debe haber 4 en muy buen estado, en un lugar más pequeño.
Pero ese lugar más pequeño tiene que tener muchas áreas de consumo y caras. Porque las áreas de consumo caras, filtran al tipo de persona que llega. Igual debe haber otros billares de otras categorías, pero los billares de los que estamos hablando, los de competencia, deben pegarle a ese estrato social. O sea, subir un poquito el nivel, subir un escalón más, para que el billar realmente sea 1A. Si eso no sucede, pues estamos como en la música, ¿no? Yo respeto mucho a los que les gusta la banda o esto, pero esa no es música, es un ruido que te mantiene alegre, ya está ahí. Pero musicalmente hablando no tiene una estructura, no tiene un ritmo, no tiene nada. O un reggaetón, le prendes a una consola, a un sintetizador, ya está sonando. Eso en realidad no es música, sí te mantiene alegre, te mantiene bailando, ok. Pero hay otra parte que es música, otra parte que es arte, y eso se queda por fuera. Pero a nosotros nos gusta lo fácil. Si tú escuchas todo el día eso, pues es lo mismo que cuando tú juegas billar en una mesa muy mala, pero pagas 2 pesos, no quieres pagar 3, quieres seguir jugando en esa mesa. Entonces es un círculo vicioso que hay que romperlo, de una o de otra manera hay que romperlo, porque de ese universo del 10% de la población, a lo mejor un 2% sí quiere otra cosa, y hay que empezar por ahí. Sí, definitivamente me parece un punto de vista excepcional. Es realmente algo que yo creo que mucha gente no ha considerado, que ni siquiera lo piensa, y que finalmente afecta de fondo al billar. Tomando en cuenta ese punto de vista, en el punto de la competencia, ¿qué nos podrías opinar de eso? O sea, es decir, ¿las competencias actualmente de billar en México te parece que van por el camino correcto para la superación? ¿O crees que también ahí tenemos un detalle importante que frena al billar? Mira, lo primero que yo haría para hacer una competencia sana es quitar el hándicap. El hándicap es realmente un gran problema, porque el hándicap lo único que hace es que estés en una zona de confort. ¿Para qué estudias si te van a dar 5 o 6 o 7 o 3? ¿Para qué estudias? De todas maneras vas a jugar y te van a dar un hándicap, ¿no? Esa parte ha mermado el billar como no tienes idea. Entonces lo primero que se debe hacer es un torneo clasificatorio, en el cual no te cueste nada, pero que todos entren y de ahí, partiendo de ahí, van clasificando tus fuerzas. Entonces los de primera con primera, los de segunda con segunda y los de maestros con maestros. Si son 5 maestros, bien. Si son 2, bien. Si son 10, qué bueno. Si son 100 de primera o más, qué bueno. Pero tienen que ir subiendo poco a poco. A ver, dile a Pelé que venga a jugar y echar unos penaltis contigo. Que te dé 3 penaltis a 5, que juegue con tu balón y que pague su inscripción, y además en la deportiva. ¿Por qué? ¿Por qué? O dile al Real Madrid que le dé 3 goles al Getafe. ¿Por qué? Nosotros debemos asumir que para llegar a ser maestros, que es una ilusión estar ahí, o una ambición más que ilusión, tratar de llegar a ser maestro. Cuando llegamos merecemos el respeto, porque luchamos para llegar ahí. Entonces, si no quieres llegar a ser maestro, entonces, ¿qué significa para ti la competencia? ¿Qué significa para ti el billar? Nada en lo absoluto. Jugar de apuesta. No le veo dónde está el desarrollo billarístico. Le veo estrés, le veo adrenalina, pero el desarrollo billarístico no se lo veo. Yo creo que tiene que ser algo mucho más concreto, no solo personal, sino que involucre a toda la masa crítica de billar. Es decir, que la nivele por fuerzas, que esas fuerzas tengan estímulos, que el estímulo sea el respeto, la siguiente categoría, que representes a tu país, y luego que si tú ganas en una representación de tu país, el propio país te reintegre ese reconocimiento, no solo en base a un trofeo, sino en base a un empleo, en base a un pago, en base a una beca.
o por lo menos un reconocimiento general, que no pases desapercibido. Eso es lo que yo creo del billar. Me entristece mucho decirlo, de verdad. Sí, la verdad es que sí me imagino porque pues a muchos que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este torneo, Roberto, les hemos hecho preguntas similares a esta y todos nos comentan ese sentir que la competencia en México se ve muy afectada por el hándicap. Por desgracia, hemos visto muchos comentarios en las redes sociales que hoy están muy de moda, en donde mucha gente opina que se debe apoyar más a las categorías menores y que ellos son el futuro del billar en México, lo cual no es que esté en contra. Yo creo que tienen razón, sin embargo creo que están mal influenciados, creo que van por el camino equivocado. Como bien mencionas, sería distinto que tuviéramos categorías que se enfrentaran entre sí, pero sin hándicap, que aprendieran a que la competencia es sin ninguna clase de ventaja. Mira, todas las competencias, todos los deportes, en cualquier rama que tú me digas, necesitan ídolos. Todos. Si no existen ídolos, no tienes a quién seguir. Así es. Y entonces ese deporte se muere. ¿Por qué de pronto todo el mundo va a la Fórmula 1? Pues porque hay un Checo Pérez. ¿Por qué a todo el mundo le gusta el box? Pues porque está Julio César Chávez, porque está el Canelo. ¿Qué pasaría si no fuéramos punta de lanza en el box? Con estos deportistas se muere. ¿Por qué todo el mundo apoya a la selección? Porque son ídolos. Claro. En cambio, ¿por qué? Imagínate que la selección no existe. ¿A quién vas a apoyar? Aquí, ¿cómo vas a fomentar a los llaneros? Los llaneros tienen que llegar a algún lugar. Claro. Y ese lugar es la selección. Entonces, si tú no apoyas a los ídolos, el deporte se muere. Es toda una incongruencia que sucede con el billar. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Si nosotros no somos capaces de ayudar a los que están en la punta de lanza, como bien lo dices tú, en el billar, sería imposible pensar que en unos años más el billar habrá crecido lo suficiente como para tener jugadores de talla internacional. No digo que no los tengamos, sin embargo, creo que podríamos tener a muchos más y de mejor nivel si realmente se hiciera el apoyo, o más bien se les diera el apoyo y se hiciera un proyecto de crecimiento como debería de ser. ¿Qué nos puedes decir de lo que es el billar en todo el mundo, Roberto? Mira, yo acabo de escribir un libro y en el último capítulo de ese libro habla sobre lo que a mi juicio debería de ser el billar ideal. Y yo te hago algunas preguntas. ¿Cómo es posible que el billar, este billar que estamos viendo a nivel mundial, sea el mejor billar de todos los tiempos, el de más altos promedios, y sin embargo tenga la menor afición? Los promedios suben y la afición baja. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que siendo un deporte donde el 10% de la población mundial lo practica y no haya patrocinadores? ¿Cómo es posible que siendo un deporte tan atractivo y con tantos jugadores a nivel mundial y no haya televisión? ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? Y la verdad, volvemos a caer en un embudo en el que siempre caemos, no solo en México, en América, donde los que mandan y rigen los destinos del billar son unos cuantos, son las federaciones. Esas federaciones están enquistadas durante muchísimos años, 10, 15, 20, 30 años dura un presidente de federación y jamás hace nada, pero ojo, estamos bien representados, porque nosotros tampoco hacemos nada por cambiarlo. Entonces tenemos el presidente que merecemos. Nosotros debemos de cambiar ese tipo de cosas, responsabilizarnos para que eso cambie. Si nosotros no nos responsabilizamos y no pujamos para que eso cambie, seguiremos así por secula seculorum. Nosotros necesitamos tener un concepto de lo que realmente el billar representa para nosotros. ¿Cómo es posible que dejes de lado un deporte al que le inviertes 10 horas diarias de tu vida? ¿Cómo? Si todo el tiempo estás ahí metido,
Si a veces cambias tu familia por el billar porque te apasiona, ¿cómo es posible que no luches, que no hables, que no exijas? ¿Por qué? ¿Somos cobardes? Pues sí, sí lo somos. Somos cobardes, comodinos, oportunistas. No, Eric. Hay que hacer muchas cosas diferentes, Jonathan, en este deporte. Hay que estudiar, transmitir conocimientos a la gente joven, pero más que los conocimientos, transmitirle una mística deportiva. Come bien, estudia, habla un idioma además del propio, haz ejercicio, procúrate económicamente, ten algo más que el billar para que económicamente estés bien y puedas salir adelante con todo esto. Si no haces nada de eso y solamente te dejas engordar, sigues tomando, sigues desvelándote, pues tu vida billarística va a ser muy corta. Y cuando tú ganes un torneo, con ese torneo te vas a quedar. Y cuando te pregunten, oye, ¿tú juegas billar? Sí, yo gané una vez un torneo en un billar que se hizo en tal colonia. ¿Y luego? ¿Qué pasó con tu vida? No, pues ya lo dejé, es que yo solo juego por divertirme. No, a otro perro con ese hueso. No juegas por divertirte cuando le metes 10 horas diarias. Eso no es diversión, eso es una pasión. Entonces no nos hagamos tontos con eso. Definitivamente creo que estás dando un mensaje muy importante, ¿no? Mucha gente que se justifica la falta de disciplina y de compromiso diciendo solamente es un hobby, no me interesa tanto, cuando en realidad invierte más tiempo de lo que le podría invertir algo que no le interesa. Qué bien lo estás diciendo en este momento, Roberto, porque yo creo que es algo que nos pasa a muchos en el billar. Pero es que estás en el limbo, Jonathan. O sea, le quitas tiempo a tu vida, le quitas tiempo a tu vida familiar, le quitas tiempo a tu trabajo y sin embargo no quieres avanzar. Estás en el limbo. No haces nada para avanzar, pero sí le estás quitando tiempo a tu vida. Bueno, mejor dedícaselo a otro deporte o a trabajar. No digas que solo vas a divertirte cuando le inviertes tanto tiempo. Y si se lo vas a invertir, estudia. Paga por clases para que te lleven de la mano y salgas adelante. Yo he escuchado muchas veces, es que ustedes los maestros tienen la obligación de enseñar. No, yo no tengo la obligación de enseñar a nadie. Me ha costado muchísimo trabajo. Ahora, ¿por qué te tengo que enseñar? Ya, mira, no me pagues, pero por lo menos demuéstrame respeto. Por lo menos ponme atención. Por lo menos no hables mal de mí. Porque si después de todo eso quieres que yo te enseñe, estás mal. Tú no tienes derecho a eso. Perdón, las cosas no son así. A ver qué te enseña a manejar Checo Pérez o que te enseña a tirar penaltis Pelé. Y gratis. Y critícalo. Claro. O dile a Vicente Fernández, oiga, échese una cancioncita, ¿no? Usted canta. A ver, te va a decir, ¿y yo por qué? Paga. No, nosotros pensamos que merecemos todo, pero no nos hacemos responsables de nuestra vida. Ese es un gran error. Sé que voy a ser criticado por esta entrevista y que mucha gente va a decir que estoy loco, pero el billar es así, hay que decirlo como es, hay que decir la realidad del billar. No dorarlo, no ponerle moños, flores, no. El billar como está en este momento está prostituido completamente. Lástima, porque hay muchísimo talento. Aún con todo eso, hay mucho talento. Me apena, me entristece, me hace sentir frustrado. Quisiera hacer más cosas, pero desgraciadamente estoy ahí atorado. Por eso es que yo a veces le rehuyo un poco a eso, a ese tipo de ambientes. A veces me escapo y prefiero ser más solitario. O viajar. Definitivamente qué bueno que tomas este tema, porque
Sí, es realmente muy raro verte participar en torneos, muy raro poder platicar contigo, estar junto a ti. Créeme que poder platicar contigo es algo de lo que uno aprende mucho, sin necesidad de hablar de sistemas de billar o de metodologías de golpe, que además de eso sabes mucho. Pero creo que tiene mucho que ver la mentalidad, o sea, el primero ver las cosas correctamente y entonces ya después lo demás puede fluir mucho más fácil. Es una pena que grandes maestros como el maestro Roberto Rojas no se sientan a gusto y no hayan podido dejar un legado como el que podrían dejar con todo el conocimiento que tienes, con todas las vivencias que tienes, solo porque la estructura del billar está mal y por desgracia la apoyamos. No hacemos nada para cambiar el billar como está y sin embargo, como dices, el tiempo sigue pasando y creo que si seguimos así va a haber un día en el que nos vamos a arrepentir de no haber aprovechado la época de oro del billar mexicano y haber dejado que se hundiera de esta manera. Mira, esto ha pasado en muchos países. En Argentina sucedió. En Argentina eran los amos del billar. Y sin embargo, esto que está pasando aquí sucedió allá. Los directivos se echaron a perder todo, la gente que jugaba bien se murió, los jóvenes no pensaban que había que estudiar para eso, entonces hubo como una brecha generacional muy amplia, murió. En Perú sucedió lo mismo. Apenas hoy están resarciendo todo eso. Colombia, que hoy ves que hay muy buenos jugadores, pasó una década o más para que empezaran a surgir gente diferente, gente nueva, gente pujante. Colombia tiene una gran ventaja y por eso avanzan a pasos agigantados. Y esto poca gente lo sabe, pero los billares, hay muchísimo billar en Colombia, pero todos los billares venden alcohol. Es decir, en Colombia no hay cantinas, todos son billares. Entonces el alcohol es el que sostiene mucha parte de la educación en Colombia. Es un impuesto altísimo para la educación. Entonces, entre más billares haya, más impuestos hay, más alcohol se vende y más educación hay. Entonces, el gobierno y las federaciones apoyan al billar, ordenan al billar. Hay ligas, hay asociaciones, hay federaciones pujantes. ¿Por qué? Pues porque hay dinero. Acá te prohíben vender alcohol, te prohíben tener gente menor a los 18 años, te prohíben cerrar tarde, te prohíben todo. Y además, la renta alta. ¿Cómo sostienes el billar así? Se tiene que cambiar eso, se tiene que cambiar haciendo que el billar sea mucho más pequeño y de mucha mayor categoría. Definitivamente con esto nos queda muy claros, amigo, que el billar en México ha tomado un rumbo que definitivamente debe cambiar. El billar en México está lleno de mitos, está lleno de tabús, está lleno de mentiras y por desgracia han pasado los años y se han ido perdiendo cosas que quizá no se van a recuperar, que más bien tienen que cambiar. Pero por ejemplo, hay detalles en donde la gente siempre se escuda diciendo es que otros países tienen más apoyo que México, tienen más jugadores que México. Creo que queda muy claro que México es una de las aficiones más grandes de billar que hay en el mundo, quizá. No tengo el dato como quizá tú lo puedas tener, pero me gustaría que si no le creen a una persona como yo o como algunos otros que por razones ajenas al billar sabemos que en otros países no hay tanto apoyo o no hay tantos competidores, quizá a ti sí te lo puedan creer que has estado en todo el mundo, porque como todos sabemos, escuchar a Roberto Rojas es saber que es uno de los mejores jugadores del mundo, es el mejor golpe, a mi parecer, de los mexicanos y de toda Latinoamérica. Entonces, no nos lo estaría diciendo alguien que habla por hablar, nos lo estaría diciendo uno de los mejores que ha tenido la historia. Pero no necesitas creerme. Hoy tenemos esto, tenemos internet. Busca cómo estaba el billar hace 50 años en México. Busca cómo estaba hace 100 años en México. ¿Quiénes eran los campeones? ¿Cuántos jugadores había?
¿Quiénes ya murieron? ¿Cuántos campeones mundiales tuvo México? ¿En qué lugares se jugaba? ¿Cómo se jugaba? ¿Cuáles eran los mejores países en todo el mundo? Hoy la gente joven es muy cómoda, no quiere meterse a eso, no quiere echarse un clavado y tratar de investigar qué está pasando en el billar. Todo lo quiere con hándicap. Ese es el cáncer del billar. Es horrible eso, y yo no acabo de entender por qué la gente es tan mediocre en ese sentido. Perdón, pero así es. Pues sin más que comentar, Roberto, a toda nuestra afición, como podrán ver, este problema del hándicap y de ideología que tenemos con respecto a él nos ha hecho mucho daño. Es un tema muy extenso en donde hay muchísimas opiniones. Seguramente, como bien lo dijiste, seremos criticados por esta entrevista, pero creo que son cosas que se tienen que decir. Creo que son cosas que quizá, aunque muchos no estén de acuerdo, la mayoría de los que a veces no están de acuerdo no han vivido el billar como lo has vivido tú. Mira, y eso tiene mucho peso. A mí no me importa ser criticado. Yo ya estoy más allá del bien y el mal. Ya pasé por muchos años, 50, y sé que estos jóvenes que hoy critican, cuando se les venga la edad encima, van a decir: ¿cómo es que no aproveché el tiempo y cómo es que no cambié mi forma de ser? Pero me la pasaba criticando. Es muy cómodo. Criticar es muy cómodo, culpar al de enfrente es muy cómodo, pero responsabilizarte. Yo le pregunto a cualquier joven que tú me digas: a ver, joven, ¿cuánto pesa una bola de hierro? Bueno, no me digas cuánto pesa, ¿a qué altura va la luz? Bueno, no me digas eso. ¿Cuál es la composición del paño? ¿Cuánto mide la mesa del piso al paño? ¿Cuáles son las medidas de una mesa estándar? ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo se saca el promedio? Si tú no sabes eso, ¿de qué estamos hablando? Cuando le dedicas 10 horas diarias y no sabes de eso, ¿de qué estamos hablando? No me lo explico. Pero sí criticamos. Claro. Se le fue esa carambola, estaba fácil. ¿Fácil? ¿De qué me estás hablando? No, hijo. Necesitamos ser mucho más responsables y menos criticones. En fin, creo que ya lo he repetido hasta el cansancio eso. Sí. Ojalá que haya un cambio, no digo que próximo, pero por lo menos en las 3-4 personas que nos están escuchando en este momento, que lo mediten, realmente se echen un clavado, sea una introspección en la que puedan sacar conclusiones de ellos mismos, pero honestamente, y que le platiquen al del espejo, a ver si es cierto que tienen razón. Cuestiónense, porque de ahí es donde surgen las verdades y de ahí es donde surge el motor para cambiar. Antes de eso, no. Si nunca pensamos hacia adentro, no vamos a cambiar. Triste, pero así es. Pues bueno, Roberto, te agradezco muchísimo esta entrevista. De verdad que nos has dejado con la sangre fría. Es una realidad que duele aceptar. Es una realidad que nos azota el día de hoy a todos los billaristas. Pero pues creo que son cosas que se tenían que decir. Son cosas que aunque a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo, otros sí estarán de acuerdo, no cambia las cosas, no cambia lo que hoy vivimos. Sin embargo, si no hiciéramos este tipo de cosas, si no aprovecháramos las redes sociales como lo hacemos en este momento, pues quizá nunca cambiarán. Entonces esperemos que a los que nos ven y a los que le dedicaron el tiempo de ver toda la entrevista puedan ser capaces de entender de lo que se ha hablado y de comprender que esto no se hace por convencerlos de algo, sino de que mejor se pongan a pensar que hay muchas cosas de las que quizás no saben o no tienen conocimiento y sin embargo tomamos decisiones y apoyamos situaciones o eventos que no deberían de ser así y que lejos de ayudar al billar lo están afectando. Sí, mira, yo estoy dispuesto a aclarar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica es bienvenida.
Mis redes son Roberto Rojas Villarista en Facebook, todo el mundo me conoce ahí. Y cualquier cosa que quieran saber realmente, con mucho gusto. Yo no estoy aquí para hablar y poner flores al billar. Esta es la realidad, esto es lo que yo creo. Y si alguien quiere o tiene alguna duda al respecto, estoy a sus órdenes. Pues muy bien, Roberto, te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Y ya lo saben, por favor, todo aquel que quiera aprender a jugar billar, aquí tenemos a un gran maestro, a un maestro que de verdad vale la pena y que nos puede no solo aclarar dudas de billar, sino que nos va a enseñar muchísimo de lo que es la vida fuera del billar, y sobre todo en cuestión de mentalidad nos va a cambiar para siempre. Pues muchas gracias a todos los amigos de Billar Online, nos vemos en la siguiente entrevista.